¿Cómo están, alumnos de quinto grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Hoy nos toca lo que es clasificación de cuadriláteros. Todo cuadrilátero nosotros sabemos que tiene cuatro lados. Imagina que el piso de tu cuarto, ¿qué forma tiene? Profesor, el mío tiene la forma circular. Puede haber cuartos circulares, no hay problema. Ya cuartos triangulares de repente ahí, no sé. Pero generalmente los cuartos o los pisos o los techos tienen cuatro lados. ¿Está bien? Generalmente, ¿ya? Entonces a ese tipo de figuras se llama, digamos, que tiene cuatro lados, se le llama cuadrilátero. Los cuadriláteros se clasifican según a la medida de sus lados, según las características de sus lados, ya en tres grupos grandes. ¿Cuáles son? El primer grupo vendría a ser los paralelogramos, ¿está bien? El primer grupo son los paralelogramos, que está conformado por cuatro figuras geométricas planas. Estamos hablando planas porque no tiene cuerpo. No es como esta regla, mira, tiene largo, puede ser el anchito, el espesor o el grosor, como tú lo llames. Mira, tiene volumen, pero estas figuras son figuras planas, ¿no? Entonces, tenemos en los paralelogramos, tenemos cuatro figuras planas. Acá tenemos también otro grupo que son los trapecios. Tenemos tres figuras y ya le vamos a poner sus características de cada uno. Por favor, prestar atención. Y aparte en la teoría ya les he mandado a cada uno como es sus características. Acá les voy a reforzar prácticamente. Y el tercer grupo vendría a ser los trapezoides. Tenemos propiedad principal y dos ejemplitos. Vamos a comenzar acá. ¿Por qué se le llama paralelogramos? Paralelogramos se llama porque las dos figuras o las figuras que están en ese lugar, ¿ya? Dos de sus lados son paralelos. ¿A qué se refiere esto de acá? Dos de sus lados van a ser paralelos, o sea que nunca se van a chocar entre los dos lados. Eso significa paralelos, bien puede ser en forma horizontal o paralelos en forma vertical. ¿Está bien? Son paralelos. De tal manera que si tú los juntas van a coincidir en el mismo, así como si fuesen uno solo. ¿Entiendes? Uno se esconde, ¿no es cierto? Ese es, digamos, sinónimo de paralelos, que nunca se van a tocar. A ver, o van a coincidir, ¿no? Hay otra definición de las distancias, pero vamos. El primero viene a ser esta figura de acá y yo les pregunto qué tipo de figura es el que están observando acá y algunos me dirán, profesor, ese es un cuadrado, otros dirán, profesor, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, perfecto. Lo que vas a hacer en este caso es observar las figuras geométricas y según a sus características le puedes poner nombre. Así como está, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, nada más. ¿Cómo se llama? Profesor, rectángulo. No, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. ¿Cómo se llama? Rombo. No, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Profesor, ¿cómo se llama? Romboide. Tampoco. Porque solamente es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Pero si nosotros ya le comenzamos a poner alguno de los valores o algunos símbolos, por ejemplo, mira, con solo colocar esto de aquí, eso de ahí, ya en los cuatro lados, no me va a decir que es un cuadrado, no. Con solo haber puesto esos cuatro lados o cuatro ángulos rectos, ya es un rectángulo. Yo puedo asegurar que esto de acá de repente es un rectángulo. En forma general les puedo decir que es un rectángulo. Profesor, pero parecen los lados iguales, un cuadrado. No, para que sea un cuadrado falta otra característica principal. ¿Cuál, profesor? Que todos sus lados, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales significa que todos sus lados deben tener la misma medida. ¿Está bien? O sea, todos sus lados deben medir lo mismo. Si acá mide de repente 20 centímetros, para acá 20 centímetros, 20 centímetros y 20 centímetros. Por lo tanto, esto ya podemos llamarlo, ¿qué cosa? Es un cuadrado. Y si te das cuenta, este cuadrado tiene lados paralelos, ¿ya? Porque sus ángulos son rectos. Y paralelogramo, ¿por qué pertenece? Porque este lado de aquí va a ser paralelo al otro lado y asimismo a este lado con este lado van a ser paralelos. De dos en dos son paralelos. Por eso se llama o pertenece al grupo de los paralelogramos. Ahora, esta figura de acá que aparentemente parece un rectángulo, para que sea un rectángulo nosotros debemos colocarle eso todavía. Eso todavía. Ya, con eso, profesor, ya está asegurando que es un rectángulo. No, yo podría
Mira, así como que te digo 3 es igual a 2, profesor, es mentira, profesor. Sí, 3 es igual a 2, pero en RM, en el razonamiento matemático, ¿ya? Puedes cambiar valores. Yo te podría decir en acá, digamos, este de acá no es un rectángulo, es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, yo te puedo decir que este es un cuadrado. Ah, ya, profesor, es un cuadrado. Entonces, esto vale 5, esto vale 5. Profesor, pero esto es más corto y esto es más largo. Pero, ha dibujado mal, simplemente es un cuadrado. ¿Cómo nosotros podemos identificar que este es un rectángulo? Ah, para que sea un rectángulo, lo que tenemos que hacer no es suficiente que los cuatro ángulos sean de 90 grados. Tiene que tener esta característica de acá. Voy a colocar acá, no creo que se vea eso acá. Vamos a colocar un azulito por aquí, un azulito por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que este lado de aquí y este lado, que son paralelos, ¿no es cierto? Miden igual. Que esto de aquí y que este de acá miden igual. Mide 10 metros, 10 metros. Y lo de arriba no va a medir lo mismo, sino que va a medir diferente. Por eso le pongo de otro color. Si mide 5, esto mide 5. La característica de un rectángulo es, ¿qué cosa? Los lados paralelos miden igual, igual que estos dos lados paralelos van a medir igual. Y otro, que los ángulos deben ser 90 grados. Aparte de eso, también tienen algunos de, digamos, en este caso, por ejemplo, este cuadrado de acá tiene una diagonal, que sería trazando los ángulos en cada caso, mira, ¿ya ves? Ahí está, ¿ves? Diagonal y diagonal. Tiene dos diagonales, las cuales también miden igual. Esta diagonal es lo mismo que este de aquí. Cuando yo trazo esa diagonal en un cuadrado, la característica de este cuadrado va a ser ¿qué cosa? Digamos que este angulito de acá, ¿cuánto medir? 45 grados, y acá va a ser ¿cuánto? 45 grados. ¿Está bien? Entonces, todos los angulitos de acá van a medir 45 grados, que esta línea de aquí ha partido en dos partes iguales al ángulo total, que era 90. 90 entre 2 es 45. ¿Ya? También en el ángulo, este diagonal de aquí va a formar 90 grados en el medio. ¿Ya? Entonces, todas estas características aparecen cuando nosotros ya mencionamos las dos principales de un cuadrado. ¿Cuál? Que todos sus lados deben ser iguales y sus ángulos o sus vértices deben tener, ¿qué cosa? 90 grados, ¿no es cierto? Con esas dos características aparecen que las diagonales, al trazar, van a partir al ángulo en dos partes iguales, que vendría a ser 45, y acá también va a formar 90 grados. ¿Ya? En caso de aquí, mira, también hay una particularidad, que yo también puedo trazar diagonales, obviamente, que en este caso de aquí, observen por favor, ¿eh? La diagonal sería esto de aquí, y otra diagonal sería el de acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia, profesor? Mira, en este caso de aquí, esta diagonal ya no va a partir esto en la mitad, ya no va a ser 45 ni 45. Dependiendo de las medidas de sus lados, ya van a variar los ángulos. ¿Entiendes? Tampoco en el medio van a formar 90 grados, ya no. Entonces, mira, hay diferencias, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Cuadrado y rectángulo pertenecen al paralelogramo por ser lados paralelos. A ver, en este caso de aquí, ya en este caso de acá, vamos a decir que es un rombo. Pero para que sea un rombo debe cumplir lo siguiente: que todos sus lados, ¿qué cosa? Deben tener la misma medida. Profesor, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué cosa? Todos sus lados, mira, semejante, ¿no? Todos sus lados deben tener la misma medida. Muy bien. Esa es una característica del rombo, ¿ya? Es una característica del rombo. Otro, que cuando hablamos de ángulos, recuerda que los ángulos de aquí son 90 grados, pero en este caso del rombo no, ya no pasa lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder en el rombo? Si este ángulo de aquí vale alfa, entonces esto vale también alfa, o sea, los ángulos opuestos van a medir lo mismo. Si este ángulo vale m, entonces este ángulo también vale m grados. Estamos hablando de que los ángulos opuestos, ¿qué cosa? Son iguales, ¿ya? Aparte de eso, si esto es un rombo, entonces, escúchame aquí, que alfa, ¿ya? O m, uno de ellos debe ser menor que 90 grados. Y otro de ellos debe ser mayor que 90 grados. Vamos a considerar como alfa está un poco más angosto el ángulo, alfa va a ser menor que 90 grados y m que sea mayor que 90 grados. Eso significa que acá yo le voy a colocar ¿qué cosa? Que alfa es menor que 90 grados
y M va a ser mayor que 90 grados. ¿Está bien? Eso va a cumplir. No necesariamente en ese orden, puede ser el de acá, simplemente que esté un poco más abierto. Si está más abierto, quiere decir que el de acá va a ser mayor que 90 y esto, por lo tanto, esto ya va a ser más angosto. Va a ser 90, menor que 90 grados. Entonces, mira que los ángulos ya no miden 90 grados. Bien miden mayor o miden menor. Comparten algunas características, sí. ¿Pero por qué pertenece, profesor, esto de aquí a paralelogramos? Porque este lado de acá que estás observando va a ser paralelo a este lado de aquí. Y también que el lado que estás observando acá va a ser paralelo al lado que está aquí. De dos en dos, ¿ya ven? Por eso pertenecen al paralelogramo. Porque los cuatro lados, al menos con uno de otro, o sea, con otro lado, es paralelo, ¿no es cierto? Este de aquí es un romboide, así es su nombre, pero para que sea un romboide todavía le falta características. Sin embargo, no es un romboide. Para que sea romboide necesita ¿qué cosa? Observa por acá. Que este lado de aquí y este lado de acá deben medir lo mismo. Aparte de eso, que debe ser paralelo con esto de acá. Si esto es paralelo con el de acá y miden lo mismo, al menos vamos ya a la mitad de la característica de un romboide. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que dos de sus lados más sean iguales. ¿Cuáles? El lado que está más largo y este de aquí. Si estos dos miden igual, ya, y son, digamos, paralelos, entonces ya es un romboide. Este romboide, observa, pertenece al paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado de aquí, ya, y este lado de aquí y este lado de acá, ¿cómo deben ser? Paralelos. Esto de acá son paralelos también. Este que está un poquito diagonal, también son paralelos. De aquí con el de acá van a ser paralelos. Profesor, y respecto a sus ángulos, ¿qué característica tiene? Al igual, digamos, en este caso, como tú puedes estar observando, el de aquí y el de acá van a tener la misma medida, y el de acá con el de acá van a tener la misma medida. Si nosotros le llamamos a esto de acá de repente beta, esto de acá también mide beta grados. Si a esto le llamamos teta, a este también se llama teta grados. ¿Está bien o no? Ahí está. Miden lo mismo. Ahora, si quieres hablar con números, tienes que decir que beta va a ser menor que 90 grados y teta va a ser mayor que 90 grados. Mayor que 90 grados. Ya está. Beta es menor que 90 grados y teta es mayor que 90 grados. Pero también puedes mencionar que beta es mayor que 0 y teta es, ¿qué cosa? Menor que 180, ¿no es cierto? Porque esto no puede ser 180 tampoco. Pero esos son auxiliares, ¿no? Ya eso tú ya puedes deducir solamente observando acá, ¿no? Hay diagonales, también hay una y dos diagonales. Acá también hay diagonales. Mira, acá hay una característica principal, digamos, del rombo, ¿ya? Del rombo. El rombo, cuando tú trazas las diagonales, escúchame, ¿ah? Cuando yo trazo la diagonal del rombo, te habrás percatado ya en tu teoría, si yo trazo, ¿ya? En el rombo las diagonales, justo en el medio van a formar 90 grados. Eso va a suceder. Profesor, como que se parece bastante al cuadrado. Sí, se parece bastante. La única diferencia en este caso, ¿cuál? Son los ángulos, ¿no es cierto? La diferencia del cuadrado con el rombo, ¿cuál es? Son la medida de los ángulos. Porque las demás características como que comparten, ¿no? Vamos a pasar a los trapecios. Entonces vamos a recordar. ¿Por qué se le, digamos, a estas cuatro figuras geométricas, o estas cuatro figuras geométricas pertenecen al paralelogramo? ¿Por qué? Porque siempre yo elijo este lado va a tener un lado paralelo. ¿A quién? Al de acá. Elegimos el de aquí, entonces va a existir un paralelo al otro lado. Elegimos por acá. ¿Cuál va a ser su paralelo? Que está al otro lado. Su paralelo a este lado. Su paralelo de acá a este lado. Entonces, siempre va a haber un paralelo, ¿no? De un lado. Por eso digamos, pertenece al paralelogramo. Vamos a pasar al trapecio. En caso de los trapecios también es un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. Todos tienen 4 lados. Es un cuadrilátero, pero ¿por qué se le llama trapecio? ¿Ya? Ese nombre de acá, digamos, a este grupo pertenecen aquellas figuras que al menos tienen dos lados paralelos. ¿Y cuáles son esos dos lados paralelos? Bueno, en este caso he dibujado todos en el mismo sentido. Van a pensar que siempre pasa esto aquí. Este de aquí, este lado de aquí,
y este lado de acá, ¿cómo son? Van a ser paralelos, ¿está bien? Raya chueca. Ahí está. Entonces, estás observando que este lado de aquí y este lado que se llama base menor y base mayor en un trapecio, ya que van a ser paralelos. Y el de acá con el de acá, no. Entonces, solamente van a haber, ¿qué cosa? Dos lados, ¿no? Dos lados que son paralelos. En este caso, dos lados opuestos, ¿no es cierto? Van a ser paralelos. Por lo tanto, estos van a pertenecer a los trapecios. Pero también en los trapecios, mira, acá voy a prolongar también, ¿eh? Voy a prolongar el de aquí, este lado de aquí, con el lado de aquí van a ser paralelos también, ¿está bien? Símbolo de paralelos, a veces acá se le pone dos rayitas, ¿ya? Ahí está, esos son paralelos, ¿ya? También este lado pequeñito que estás observando por acá, la regla está traviesa, hasta que se mueve mucho. Entonces acá vendría a ser, no, profesor, usted está temblando, sí, un poquito. Observa por acá, acá observen, esto de aquí van a ser también paralelos, o sea, eso van a ser paralelos. No siempre el dibujo va a estar en ese sentido, puede ser el dibujo en este sentido. Por acá, el paralelo va a ser en este sentido y el paralelo va a ser acá. Estas dos líneas de aquí, simplemente giró la figura, ¿ya? Entonces, ya tenemos en las tres figuras localizadas qué partes van a ser paralelos. Yo te estoy mencionando, pero no. En tus problemas ya debe venir puesto eso de ahí. Ahora, el primer trapecio. Vamos a poner algunas características y para separarlos. ¿Qué cosa? Aparentemente yo puedo observar aquí que este de aquí debe tener un ángulo recto. O sea, en tu gráfico ya debe venir. Cuando viene de esa forma, mira, que te dice que estos dos lados son, digamos, paralelos, o simplemente ya te mencionan que es un trapecio, entonces ya son dos lados son paralelos. Aparte de eso te colocan estos ángulos rectos, quiere decir que este trapecio se llama trapecio rectangular. ¿Está bien? Se llama trapecio rectangular. De donde los ángulos, dos de ellos ya son 90, ¿no es cierto? Y dos de ellos, uno de aquí y uno por acá, uno de ellos va a ser mayor que 90 grados, sobreentiende que el de acá, ¿no es cierto? Mayor que 90 grados y el de acá podemos llamarle phi, menor que 90 grados. Pero en esto se cumple que alfa más phi va a ser igual a ¿qué? A 180 grados. ¿Está bien? La suma de ellos dos van a ser igual a 180 grados. Es una propiedad, ¿no?, que se puede manejar, no hay problema ahí. Porque si esto mide 180, más esto de aquí, 90 más 90, 180. Ya iba a venir tu propiedad principal aquí. Ya después ya continuamos ahí. Tenemos acá entonces el trapecio rectangular. ¿Qué más? Tenemos otro trapecio. Este trapecio se llama, pero así como este es un trapecio. Le voy a poner alguna característica por ahí. Por ejemplo, a este lado le voy a poner una bolita. Ahí tengo, ¿cuál bolita? Circunferencia, digamos. Círculo es eso, porque tiene área, digamos. Esta figura, ¿cómo se llamaría? Estos dos lados aparentemente miden igual, ¿sí? Este es paralelo de acá. Entonces, si son paralelos todos, ya tiene el nombre de trapecio. Pero trapecio, ¿qué cosa? Isósceles. ¿Por qué? Dos de sus lados que no son paralelos son iguales. Por lo tanto, se llama trapecio isósceles. ¿Está bien? Donde en este trapecio isósceles, estos ángulos que estás observando por acá, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es menor que 90 grados, obviamente. Si esto vale m grados y esto vale n grados, m y n son menor que 90 grados. Y también podemos mencionar que estos dos ángulos, que podríamos decir de repente a grados y b grados, a y b son mayor que 90 grados, porque está más abierto, más que 90, ¿no es cierto? Entonces eso ya usted para que pueda, ¿no?, visualizar en algunos gráficos que le puedan venir, ¿no? El último trapecio, observa por acá. También ya hemos mencionado que este lado y este lado deben ser paralelos para que pertenezcan a un trapecio, si no, no pertenecerían a este grupo, ¿ya? Este trapecio, ya que estos dos son paralelos, solamente en análisis están esos dos lados. Entonces yo coloco de repente acá un bolita, no, vamos a colocar otro, algo hermoso, un serruchito, ¿ya? Esto es un serrucho, ¿ya? Serrucho, mira, observa.
Estos dos lados tienen, digamos, símbolos diferentes, ¿no es cierto? Acá hay una circunferencia o círculo y acá el serruchito. ¿Qué significa eso? Que este lado debe medir diferente del de acá. Son diferentes las medidas. Y eso se llama, tiene su nombre, ¿no? Ya sabemos que es un trapecio. Pero cuando sucede eso se llama trapecio escaleno. ¿Está bien? Trapecio escaleno. Vamos a continuar ahora con el tercer grupo. Y en este grupo hay digamos, dos tipos de trapecios. Pero vamos a hablar solamente de él nada más, ¿ya? Hay trapecios asimétricos y simétricos, pero vamos a trabajar en forma general, mejor dicho, de trapezoides nada más, ¿ya? Trapezoides asimétricos y simétricos hay. Pero, como te menciono, vamos a trabajar en forma general nada más. Digamos, los que pertenecen a este grupo de aquí no tienen ningún lado paralelo. Si te das cuenta, todos están, digamos, el tema está tratando de si hay paralelos en los lados de las figuras o no. Acá en todos los lados había paralelos. En este grupo solamente en dos de sus lados. Acá en ninguno de sus lados. O sea, si usted agarra este lado de aquí no va a encontrar un paralelo en la figura. Es de acá, ¿no? Porque está más arriba. Va a decir, viene acá, viene para acá, por acá van a encontrarse. Si elige el de acá y el de acá, y toca cruza y esto acá viene para este lado, más arriba se van a encontrar. Entonces, ninguno de sus lados son paralelos. Ese tipo de figuras se llaman, ¿qué cosa? Es un cuadrilátero, pero se le llama trapezoide. ¿Correcto? Se le llama trapezoide. En este trapezoide vamos a calcular algunos elementos, mejor dicho, vamos a identificar algunos elementos de la figura, ¿ya? Vamos a prolongar algunos de los lados. Por ejemplo, si yo prolongo este lado de aquí, observa por acá, voy a prolongar este lado de aquí, este ladito prolongo, entonces ya estaría hablando de un ángulo exterior, Este ángulo sería un ángulo exterior del trapecio, del trapezoide, mejor dicho. Y este ángulo sería un ángulo interior. El ángulo interior puede ser de repente, o el ángulo exterior puede ser alfa grados, y esto podría ser beta grados. Recuerda que alfa más beta, ¿cuánto te va a dar? 180 grados, ¿no es cierto? Un ángulo exterior más su ángulo interior vendría a ser 180 grados, ¿no? En este caso de su suplemento, y de acá sería su complemento y su suplemento. Ya tenemos. ¿Qué más puedes hacer? Puedes trazar de acá, puedes prolongar, vas a tener un ángulo exterior o un ángulo interior también. Igual acá puedes prolongar, vas a tener un ángulo interior y un exterior. Voy a prolongar por acá un poquito para que te des cuenta. Por acá voy a prolongar un poquito más. Ahí está. Por aquí. Entonces acá tú puedes observar que vas a tener un ángulo exterior y un ángulo interior. ¿Dónde está, profesor, su exterior? Este es un ángulo exterior. ¿Y cuál es su interior, profesor? El interior viene a ser el de acá. Entonces, vas a encontrar 4 ángulos interiores en un trapecio, digamos en un trapecio, en un cuadrilátero en general. Ya en un cuadrilátero en general vas a encontrar 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores. Vas a encontrar también 4 vértices. ¿Cuáles son los vértices? Vienen a ser estos puntos que estás observando aquí, donde cruzan dos de sus lados, ¿no? Donde se encuentran dos de sus lados, que le podemos poner unos nombres A, B, C y D. Ahí está. Entonces, esos son sus lados. Digamos, los cuadriláteros, estamos hablando en forma general, los cuadriláteros tienen también diagonales. Tiene diagonal, todos tienen diagonales. Ya yo puedo trazar aquí la diagonal y también puedo trazar aquí la diagonal. Tienen diagonales, tienen 4 lados. ¿Qué más podemos mencionar del cuadrilátero? Prácticamente eso, ¿no es cierto? Ahora, acá viene una propiedad principal, no como en el triángulo existe, ¿no es cierto? La suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. En un cuadrilátero no debes olvidarte, ¿qué cosa? Que estos ángulos de aquí que estás observando, le estoy poniendo diferentes simbologías para que no representen que son diferentes medidas. Vamos a colocar alfa grados, beta grados, phi grados y m grados. ¿Está bien? Ahora, los 4 ángulos que estás observando, que son ángulos interiores, si yo sumo los 4 ángulos, alfa más beta más phi más m, va a ser igual a 360 grados.
esa propiedad que acabo de colocar, por favor no te me olvides, siempre que vas a observar una figura de 4 lados, ¿ya? La suma de sus ángulos interiores igual a 360 grados. Profesor, ¿en qué tipo de figuras? Mira, en esta figura los 4 ángulos, si sumas los 4 ángulos interiores, 360. Igualito acá, sumas los 4 ángulos, 360. Sumas los 4 ángulos, 360. 90 más 90, 180. 270, 360. ¿Ya ven? Entonces igualito acá, los 4 sumas beta más teta más beta más teta, ¿qué va a ser? 360 grados. Si tú sumas los 4 ángulos interiores, 360 grados, igualito en el cuadrado, ¿está bien? Entonces, esta fórmula de aquí cumple para todas las figuras que tienen 4 lados. La suma de sus ángulos interiores, 360 grados. Así como que en un triángulo alfa, beta y teta, digamos alfa más beta más teta, ¿qué es igual? 180 grados, ¿no es cierto? En todo triángulo, si es un triángulo achatado, si es un triángulo rectángulo, no interesa, los 3 ángulos suman 180. Igual en este sentido, los 4 ángulos, ¿qué cosa? Suman 360 grados. Muy bien, ya sabiendo eso, vamos a borrar ese... Acá está. Vamos a borrar este espacio y vamos a desarrollar un problemita, ¿está bien? Vamos a desarrollar un problemita. Una característica más que no sé que me olvide por acá, que todos estos ángulos, observa acá, vamos a analizar. ¿Qué sucede si este phi, ya, ese phi sea igual a 180 grados? ¿Qué pasaría, Verdi? Supongamos que él mida 180 grados. ¿Qué sucede? ¿Que este lado de aquí y este lado de acá existirían? No, porque si es 180 grados, recuerda que 180 es línea. Esto de acá, estas figuras que supuestamente, vamos a poner el mismo sentido, ¿eh? Que están así, ¿ya? Para que sea 180 grados este ángulo, esto de acá bien, tiene que subir o esto tendría que alinearse a la línea. Si esto se alinea, digamos, sube, se coloca la misma línea, esto me diría 180 grados. Pero si eso sucede, prácticamente esto de acá ya no sería un cuadrilátero, sería como que, o por ejemplo, imagina, para que sea 180 grados, empujo por aquí. Empujo, hasta que esto de acá, ¿no? Cada vez se abra más y quede una línea aquí. Entonces, si esto de acá se pega por acá, ya me diría este angulito de aquí, por acá estaría 180 grados. Pero si sucede eso, prácticamente ya no existe un cuadrilátero. Solamente existiría, ¿qué cosa? Un triángulo. De eso viene, escúchame, de eso viene que todos los ángulos de un cuadrilátero siempre deben ser menores que 180 grados. ¿Qué me refiero aquí? Observa por acá, viene en la práctica calificada. Acá, alfa debe ser menor que 180. Eso debe cumplir, ¿ya? Y obviamente que, ¿no? Phi también, ya sucede que phi debe ser menor que 180 grados también. También debe pasar que beta debe ser menor que 180 grados. Y también m debe ser menor que 180 grados. ¿Ya? Entonces todos los ángulos de todos los cuadriláteros deben ser menor que de 180 grados. No puede haber mayor. Entonces no pertenecería, digamos, al grupo que estamos trabajando. Entonces, hay otro, digamos, hay una figura donde esto de aquí observa, por ejemplo, hay un cuadrilátero en este caso de aquí, mira, observa, mira, hasta acá, ya no pertenece a este grupo de aquí, ya no, hay un cuadrilátero que no pertenece a todo esto de aquí. ¿Cuál es? Este de aquí, mira. Esto de acá. Tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados. Pero es un cuadrilátero entonces, profesor. Sí, pero no pertenece a este grupo de aquí. Entonces, ¿en dónde pertenece, profesor? Estos son cosa, la clasificación de cuadriláteros convexos, que son todos esto de aquí, y esto de acá son cuadriláteros no convexos. Entonces, en los cuadriláteros no convexos, sí existe un ángulo interior, que va a ser mayor que 180 grados. Si ponemos alfa, alfa va a ser mayor que 180 grados, y no cumple esto de aquí. Entonces, todo este grupo de aquí son cuadriláteros convexos. ¿Y qué es convexos, profesor? Que cuando tú traces una línea de cualquier sitio,
Trazas cualquier sitio que te interesa, vas a cortar en 2 puntos. Bien, trazo una línea, corto en 2 puntos. Trazo por acá, voy a trazar en 2 puntos. Trazo una diagonal por acá, voy a cortar en 2 puntos. Puedo trazar en este sentido en 2 puntos. Voy a cortar en 2 puntos. Por eso se llaman convexos. Pero esto de acá no, pues trazo en 2, corto en 2, profesor. Eso no me sirve. ¿Sabe cuál me sirve? Esto de acá, mira. Yo trazo esta línea. 1, 2, 3, corta en 4. Por lo tanto es no convexo. Entonces los convexos solamente cortan en 2 puntos a las figuras. Yo trazo por acá. Como tú quieras, a ver, intenta trazar. Vas a cortar en 2 puntos nada más. Pero esto de acá no, pues. Trazo así, 1, 2, 3, 4. Entonces ya es no convexo. Entonces solamente esta propiedad de aquí, o es, digamos, el que estamos analizando, cumple en los convexos nada más. Un dato que te estoy dando, ¿ya? Vamos a resolver entonces el problemita por acá. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos un cuadrilátero, 1, 2, 3, 4, pero es un cuadrilátero, un paralelogramo, ¿será un trapecio o será un trapezoide? Profesor, es un trapecio. ¿Por qué? Porque acá yo observo que hay, mira, 2 ángulos rectos. Claro, mira, 2 ángulos rectos. Y eso me está garantizando, ¿qué cosa? Sin que me diga que esto acá es una figura o es un trapecio. Basta que estos 2 ángulos son rectos. Ya me están mencionando que este lado y este lado, ¿cómo son? Paralelos. ¿Ya ven? Basta una característica que te ponen, ya tú puedes deducir que este lado y este lado son, ¿qué cosa? Paralelos. ¿Ya ven? Por eso pertenece a los trapecios. ¿Y cómo se llama? Trapecio rectangular. En un trapecio rectangular te había dicho de acá, mira. 2 ángulos, 90 más 90, 180. Ellos dos suman 180. 180 más 180, 360. Quiere decir que x más 60 es igual a 180, porque sumado más 90, 360. O sea que esto acá. Mi propiedad fundamental, vamos a practicar ya. 90 más 90 más x más 60. Igual a 360 grados. ¿Está? Entonces tú vas a sumar aquí, ¿no? 90 más 90, 180, 180 más 60 vendría a ser ¿cuánto? 240. 240 pasa a este lado, 120. X, ¿cuánto vale? X vale 120. X vale 120, ya está. Pero si hubiera usado lo de acá, entonces hubiera dicho, acá simplemente en lugar de colocar tantos números, hubiera dicho, ya profesor, que X más 60 es igual a 180 grados. ¿No es cierto? Entonces acá vas a mencionar lo siguiente, que X cuánto te sale en ese lugar. A ver, si 60 pasa a restar al otro lado, vale 120, ¿no es cierto? X, y mira, ¿ven? En lugar de esto de aquí, se usó algo más pequeñito. Entonces, si tú quieres, usas la fórmula principal de un cuadrilátero, o simplemente, en este caso nada más, cuando es rectangular, ¿eh? Puedes sumar 2 de sus ángulos que no son 90, igualarlo a 180 grados y ya te sale la respuesta. Vamos a calcular aquí un problemita que vamos a graficar ahorita. Como estamos con la hora, 33 grados. 33. Vamos a graficar un trapecio. ¿Está bien? Cuando hablamos de un trapecio estamos hablando de que 2 de sus lados son paralelos. ¿Está bien? Ya le estoy mencionando. Profesor, no veo lo que está graficando, tiene mucha razón. Esto voy a decir que esto acá es un trapecio. ¿Está bien? Es un trapecio. Si es un trapecio, profesor, entonces 2 de sus lados deben ser paralelos. Por supuesto, estos 2 lados les voy a colocar, porque estoy graficando recién, ya que son paralelos. ¿Está bien? Estos 2 de sus lados van a ser paralelos. El de acá y el de acá son paralelos. Aparte de eso, te voy a poner 2 señales por aquí. Aparte de eso, te voy a colocar aquí 2 señales y por acá otra. ¿Qué significa eso? Que estos dos, ¿cómo deben ser? Iguales. Y si yo coloco por acá, escúchame por aquí, el valor de M, y acá coloco de repente 70 grados. ¿Cuánto vale el valor de M?
70, ¿no es cierto? Y eso estaré usando simplemente la, digamos, de acá, de iguales. Ah, acá me faltó aclarar algo. Acá muy importante eso. Muy importantísimo esto acá para tu solución de problemas. Donde A grados va a ser igual a B grados. Y aquí M grados va a ser igual a N grados. Por ser trapecio isósceles. Muy bien, mis queridos alumnos. Hasta aquí. Nos está viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.